Vamos a usar en este ejercicio la estrategia de la descomposición geométrica a través del calcado. Pueden hacerlo en una tablet, en una mesa de luz o incluso en este sistema rudimentario que les presento, que es con una bolsa, una mica transparente o una funda de estas para archivo. Vamos a meter ahí entonces la fotografía del perrito que queremos descomponer y vamos a trabajar con un plumón de pizarra para poder hacer trazos sobre esta fotografía en una superficie que luego nos va a permitir borrar. Lo que vamos a hacer entonces es ir trazando sobre la fotografía las figuras geométricas básicas que podemos identificar, independientemente de la zona en la que estén. Es decir, tenemos que dejar de pensar en un ojo, en una nariz, en una oreja, sino que pensar en círculos, en elipses, en cuadrados, en triángulos, armando una especie de rompecabezas que luego vamos a traspasar pieza por pieza hacia un boceto en el que podamos encajar este perrito de manera proporcionada. Todas estas figuras geométricas nos van a ayudar a hacer esas proporciones porque es mucho más fácil traspasar este tipo de formas que las curvas de un contorno. Nos van a ayudar a establecer relaciones de tamaño, de posición. Entonces, eso es lo que intentamos hacer ahora. La idea es trabajar siempre con figuras simples, es decir, si hay algo complejo como la oreja que hicimos recién, hay que descomponerla en partecitas más pequeñas, sin llegar al extremo de hacer figuras muy, muy pequeñitas, porque si no ese rompecabezas se pone cada vez más complejos. Una vez que ya tenemos la forma y nos convence, lo que vamos a hacer es sacar la fotografía de ahí y ponerla sobre una hoja blanca que nos permita verla bien. Entonces ahí lo que tenemos es las piezas de ese rompecabezas y vamos a trasladar todas esas piezas a un boceto a mano alzada. Lo que vamos a hacer en ese traspaso es establecer relaciones entre las figuras geométricas, es decir, no tenemos que pensar en el perro, solamente tenemos que pensar en esa forma. Yo suelo hacerlo con un lápiz de color suavecito, tengo este lápiz con varios colores, es un bolígrafo y lo que hago es tomar un color claro para hacer este encaje. Entonces da lo mismo por donde parta. Yo decidí en este caso partir por la figura más grande que forma la cabeza. Pero lo que voy haciendo es a partir de ahí generar todas las figuritas chicas que se van conectando y estableciendo relaciones. Esto va más arriba, esta figura va en la misma línea que la que está a la izquierda, la oreja está compuesta, qué sé yo, por este semicírculo y este triangulito es un poco más pequeño que el que estaba haciendo recién. O sea, todas estas eh, ideas, estas medidas rudimentarias que tomamos, más chico que, más largo que, en la misma diagonal, arriba, abajo, todas esas cosas nos tenemos que ir como diciendo en la medida que vamos dibujando, sin intentar ser extremadamente exactos, sino que simplemente dejándonos llevar por la orientación que nos dan estas figuras. ¿Para qué? Para hacer un esqueleto. Este no es nuestro perro final, es el esqueleto, el que nos va a permitir encajar. Y ahora tomo otro color, un color más fuerte, vuelvo a mirar la figura original y lo que voy a hacer es ocupar en este caso, porque a mí me queda más cómodo, la estrategia del contorno ciego. Entonces, tan ciego no es, porque lo que voy a hacer es ponerme en cada una de estas piezas del rompecabezas e ir mirando el contorno que tengo en ese espacio, en el espacio de esa pieza. Entonces, ¿por qué digo que ya no es tan ciego? Porque no estoy en una hoja blanca, en el vacío, como estoy en un contorno ciego puro, sino que me estoy dejando llevar por esta cajita que me va dando una orientación de por dónde va cada línea. Recuerden que en el contorno ciego podemos ir parando, mirando y una vez que ya estamos trazando en el papel, entonces mantenemos la visión en el referente. Yo uso esta técnica porque a mí me gusta mucho el resultado que da, una figura fresca, suelta, no extremadamente apegada a la referencia. Pero si ustedes quieren
un dibujo más exacto o se siente más cómodo con otro tipo de línea, entonces lo que pueden ir haciendo es llenar esa cajita con la precisión de las líneas que se necesita para encontrar la forma exacta de cada punto. Sí les recomiendo al menos una vez hacer este ejercicio de mezclar la descomposición geométrica con el contorno ciego. Pero luego cada uno de nosotros tiene que ir buscando la estrategia que más se ajuste a nuestro gusto y a nuestra habilidad. Entonces, si se fijan ahora, la idea es ir logrando un perro con contornos mucho más fluidos, redondeados, con los quiebres típicos de las curvas. O sea, voy guiándome por el dibujo base para saber por dónde va la masa de mi perro, la gran masa, pero todos los detallitos lo hago ya en la coordinación mano-ojo, pero con esta gran guía que es el encaje inicial que hicimos a través de la descomposición geométrica.